A ver, hermanos, retomamos desde acá, donde se nos quedó la conexión se nos cayó, así que pedimos disculpas a los hermanos que vean la repetición de esto, pero vamos a tener que grabar la parte y después subirla en dos partes. ¿Ya? Entonces habíamos quedado en que la palabra de Dios eh, es... ay, me perdí un poquito. Pero vamos a leer entonces el texto. Estábamos leyendo en 2 de Pedro, capítulo 3 verso 1 y 2, hablando de que los apóstoles tenían una autoridad y que vamos a ver quién les dio esa autoridad para que ellos pudiesen escribirle a las iglesias y hablarles acerca de la voluntad de Dios. Esto es fundamental para defender el hecho de que los hombres cuando dicen, pero la Biblia la escribieron los hombres, y ver qué hay detrás de esa frase y por qué nosotros creemos que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí está haciendo referencia al Antiguo Testamento y dice: y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjense que aquí Pedro, el apóstol Pedro, también hace lo mismo que Pablo. Toma lo que dijeron los santos profetas, o sea, el antiguo pacto, Moisés, Josué, Jeremías, Isaías, etcétera. Toma eso y las cartas apostólicas las coloca al mismo nivel, diciendo que todas ellas fueron dadas por el Señor, o sea, del mandamiento del Señor y Salvador. O sea, el Señor Jesús a ellos les dio un mandamiento que ellos tenían que escribir también y agregar a lo que el Señor había entregado por los profetas, lo que ahora le estaba revelando a los apóstoles. Hermano, esto es fundamental. Este verso es súper importante para nosotros porque nos permite mostrar que esto no fue algo que se le ocurrió a Pedro, que se le ocurrió al apóstol Pablo. Fue un mandamiento del Señor. ¿Amén? Vamos a continuar en la siguiente PPT y dice: ¿cuáles son los beneficios de poner las palabras de Dios por escrito? Sabemos que el Señor fue el que dio el puntapié inicial, el que insufló sobre los hombres, inspiró a los hombres y empujó a los hombres a que ellos dejaran por escrito la palabra del Señor. Y tenemos 3 puntos que son interesantes de asimilar y el propósito por el cual el Señor dejó estos 3 aspectos. La primera es la preservación precisa para futuras generaciones. Imaginémonos un mundo donde los apóstoles tenían que acordarse de memoria y repetirle frases a sus discípulos para que ellos fueran repitiendo de generación en generación las instrucciones del Señor. El peligro de no hacerlo por escrito y de hacerlo solamente de una manera oral es que se pervierte el texto o se pervierte el tema, se pervierte el discurso dicho. Podríamos tal vez tener desde, imagínense, 2000 años hacia acá, algo completamente diferente a lo que el Señor dijo en un principio. Entonces la preservación precisa es de vital importancia y por el por qué el Señor deja los textos, y le dice a sus profetas, le dice a sus apóstoles que escriban lo que el Señor les estaba revelando para que nuestras generaciones, que somos las futuras, y los que vienen, ¿verdad?, puedan tener los textos lo más completo y lo más preciso posible. Tenemos un segundo punto importante: la inspección y estudio para profundización. El hecho de que estén escritas nos permite no solamente que sean precisas en sí mismas, sino también el hecho de que cada uno las puede leer cuando quiere. Porque si dependiéramos de un hombre que nos viniese a decir lo que dijo el apóstol y no tuviéramos a nadie que memorizara el texto oral, el discurso oral, entonces perderíamos la posibilidad de que alguien nos repitiera las palabras. El hecho de que esté escrita nos permite a nosotros leerlas una y otra vez y profundizar en la voluntad del Señor, ver los detalles, ver la amplitud de lo que el Señor quiso decir, ver aspectos que tal vez dijo un profeta en el antiguo pacto, por allá por Deuteronomio, lo toma Pedro en el futuro, lo identifica, lo asimila, lo entrega para que nuestra lectura fuese enriquecida. Entonces, la inspección y el estudio para profundización también es un valioso beneficio de tener la palabra de Dios escrita. Y el acceso libre y confiable. Acá hay 2 aspectos. Uno, el acceso libre, es el hecho de que no esté este libro santo, ¿verdad?,
como una reliquia, imaginémonos allá en las bodegas del Papa, por decir algo, en las bodegas de algún multimillonario, como hay algunos multimillonarios, ¿verdad?, que tienen escritos de filósofos originales y los tengan guardados ellos para su propio placer. El hecho de que el Señor haya empujado no solamente a los apóstoles, sino que los mismos apóstoles le dicen a las iglesias, y lo vamos a ver más adelante, le dicen, y esta carta que fue leída a los colosenses, que la lean también los de la Odisea, y la carta a la Odisea se lea a los colosenses, nos está mostrando que el Señor lo que buscaba no solamente era que esta información, esta voluntad revelada de Dios quedara guardada en un libro, sino que fuese abierta, ya fuese de acceso libre para todos los discípulos, y de ahí comienzan las copias, lo que nosotros conocemos como las copias de la Escritura, que son muchos años de muchos hombres que protegieron la Biblia con sus propias vidas y que no solamente la protegieron, sino que también la divulgaron. Y la confiabilidad es que por causa de este mismo proceso en la cual hay muchas copias, estamos hablando de más de 15.000 copias aproximadamente de libros de la Escritura, donde hombres dejaron las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, los evangelios, el Antiguo Testamento, todo este compilado de libros que habla de la Biblia, nos muestra, hermanos, que es necesario que no solamente se copie y se divulgue, sino que al haber muchas copias podemos tener también la idea central. Mientras más copias hay, menos problemas de errores de escritura o de alguna palabra que haya quedado mal escrita, cualquier cosa con referente a la gramática. Mientras más copias hay más opciones para poder ver la confiabilidad de esta misma. Y esto es muy precioso, hermano. Yo les invito a que ustedes también, estos son las bases, ya son los temas como iniciales, y de aquí hacia abajo hay un abismo, ya vemos así, un mundo de temas que fortalecen mucho la fe. Pero como esto es algo superficial, no queremos ocupar toda la tarde en esto, porque este no es el único tema que queremos abordar, vamos a dejarlo hasta acá, por lo menos de lo que es la base de la Biblia o la palabra de Dios como la expresión escrita. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, pero antes, aquí hay una reflexión que escribí del hermano Wayne Grudem, que dice lo siguiente: claramente se debe notar que estas palabras se consideran con todo ser palabras del mismo Dios, ¿verdad? Si Dios las está inspirando a los hombres, la reflexión del hermano es, bueno, si Dios inspiró a hombres y los hombres obedecieron, quiere decir que al leer las Escrituras nosotros nos enfrentamos a Dios mismo, ¿ya? Aunque son escritas en su mayoría por seres humanos y siempre en lenguaje humano, con todo, son absolutamente autoritativas y absolutamente verdad. Desobedecerlas o no creerlas es un pecado serio y acarrea castigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esta reflexión me parece interesante porque debería ser una reflexión que cada cristiano debe hacer. O sea, la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, no es un simple libro escrito por hombres. Porque si fuera un libro escrito por hombres, no tendría la validación de parte de Dios. Pero si somos cristianos y nuestra fe está fundamentada en la doctrina de apóstoles y profetas, entonces lo que estamos leyendo es Dios mismo hablándonos. Y de esto nacen algunas preguntas que me gustó que el hermano hacía en un libro que se llama Teología Sistemática de Wayne Grudem, que la pueden buscar en internet, es gratuito. Y fíjense en la primera pregunta. ¿Piensa usted ¿qué prestaría más atención? ¿Piensa usted que prestaría más atención si Dios le hablara desde el cielo o por medio de la voz de un profeta vivo que si le hablara desde la palabra escrita de la Biblia? Esta es una pregunta que a mí me impactó cuando estaba haciendo este estudio, porque es verdad, hermanos, a veces nosotros esperamos que haya una manifestación así de ángel, angelical, una manifestación así maravillosa donde Dios nos diga algo al respecto de nuestra vida, pero Dios ya lo hizo por medio de las Escrituras, porque todos estos aspectos de Dios hablándole a los hombres también nos habla a nosotros. Tal vez no participamos activamente del evento como tal cuando Dios envió su palabra, pero sí los tenemos registrados. Entonces es igual de válido, y a veces nosotros menospreciamos la lectura de la palabra, y si fuese que viniera un ángel y nos hablara, tal vez le prestaríamos mucha más atención, y eso sería un error en nosotros, hermanos. ¿Creería usted o obedecería tales palabras más prontamente que a la Biblia?
ahí para reflexionar. ¿Piensa usted que su nivel presente de respuesta a la palabra escrita de la Biblia es apropiado? ¿Qué pasos positivos puede dar para hacer que su actitud hacia la Biblia sea más como la actitud que Dios quiere que usted tenga? Cuando piensa en las muchas maneras en que Dios habla y la frecuencia con que Dios se comunica con sus criaturas por estos medios, ¿qué conclusiones puede derivar respecto a la naturaleza de Dios y las cosas que le deleitan? Porque a medida que nosotros nos vamos viendo en la escritura que Dios estaba interesado en que se escribiera, en que se mantuviese su voluntad, que se mantuviese su confiabilidad, que se preserve la palabra, nos está diciendo que Él quiere comunicarse con nosotros, ¿verdad? O sea, es la intención de Dios que nosotros leamos las escrituras, amados hermanos. Vamos al segundo punto, rápidamente, el canon de las escrituras. En esto quiero ser bien superficial, hermanos, no quiero entrar mucho en profundizar, pero es importante que lo sepamos de por qué libros y por qué estos libros están en la Biblia, ¿verdad? O sea, si yo simplemente digo, no, la Biblia a mí me parece bien y es bonito, pero ¿por qué está Salmos? ¿Por qué está Proverbios? ¿Por qué está Primera de Juan? ¿Por qué está Tercera de Juan allí? ¿Verdad? Entonces, espero que esta parte de la enseñanza nos ayude a entender cuáles son las bases del por qué se constituye la Biblia de esta manera. ¿Qué es el canon? ¿Verdad? ¿Qué es el canon bíblico? El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Súper fácil, ¿ya? La palabra canon es la palabra compendio, es la palabra conjunto, ¿ya? Entonces el canon bíblico es el conjunto de libros de la Biblia, ¿ya? Y vamos a leer este verso que habla del inicio, ¿ya? Uno de los inicios cuando el Señor comienza a darle, respaldo a los textos escritos. Fíjense en este verso, dice, vino Moisés y recitó. ¿Qué quiere decir que recitó? Que él leyó de un libro, ¿verdad? Entonces, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Este está cuando hace el cántico de Moisés. Él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Si se fijan, el cántico de Moisés fue unido a la ley. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que el Señor le había dicho que escribiera la ley a Moisés y la pusiera al lado del arca? Bueno, el cántico de Moisés, todo ese capítulo fue agregado a esta ley, ¿verdad? Y él le pareció bien al Señor agregarlo, ¿verdad? Y fíjense en el verso siguiente, en el 47, dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. A mí me gusta mucho esta frase, hermanos. Dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y ciertamente, cuando vemos la profundidad de las palabras del Señor, no solamente del antiguo pacto, sino de toda la voluntad de Dios, toda la suma de su palabra, es nuestra vida, hermanos, es nuestra vida. Amén. Vamos a los siguientes versos. El verso de Deuteronomio 4, verso 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. Y fíjense en esta última frase del verso 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Esta es una frase paralela, yo sé que algunos se debe acordar, cuando el Señor allá en Juan, ¿verdad? Al final del Evangelio de Juan, ¿qué dice? Que si alguien le agrega o le quita las palabras, ¿verdad? En Apocalipsis, en Apocalipsis dice que si alguien le agrega o le quita, va a sufrir, ¿verdad? Las pestes que están escritas en este libro. Y fíjense que acá el Señor hace lo mismo con Moisés. O sea que el Nuevo Testamento tiene connotaciones que el Señor le muestra que tengamos que tener cuidado con la palabra escrita, y en Apocalipsis también sucede lo mismo. Interesante. ¿Cuál es la importancia del canon bíblico, amados hermanos? La determinación precisa del alcance del canon de la Biblia es por consiguiente de suprema importancia. ¿Por qué?
Para confiar y obedecer a Dios absolutamente debemos tener una colección de palabras de la que estemos seguros que son las propias palabras de Dios para nosotros. Si hubiera alguna sección de la Biblia respecto a la cual tendríamos dudas de si son palabras de Dios o no, no consideraríamos que tienen autoridad divina absoluta y no confiaríamos en ella tanto como confiaremos en Dios mismo. Esto es lo mismo que si alguien nos escribe una carta y nos pide algún favor, y si yo no estoy dispuesto, ¿verdad?, a confiar en lo que esa persona me está pidiendo, entonces el texto mismo es como representación de lo que yo leo, es cuánto yo confío en la persona que lo escribió. Son uno, ¿verdad? Yo no puedo separar el discurso de Dios con la persona de Dios. Tienen que estar íntegros, unidos como un solo ser, ¿verdad? Yo no puedo decirle a alguien que confío en sus palabras y no confiar en la persona, ¿verdad? Son un solo ente. Pero como solamente ahora tenemos la palabra de Dios, pero la persona de Dios aún, ¿verdad?, no la apreciamos de una manera directa como si las palabras, entonces nuestra devoción a Dios va a depender de cuánto confiemos en sus palabras, y por eso la importancia del canon, amados hermanos. ¿Dónde nace el canon? ¿Ya? El canon de las Escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, nace de Dios mismo. Él pide a los hombres que escriban sus palabras. Acá yo hice una línea de tiempo en la cual están los versículos que hablan de cada vez que el Señor fue agregándole y mandando a los hombres a agregar palabras a la ley inicial que se le manda a Moisés. Tenemos en Éxodo 17 y dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esta fue la primera, una de las instancias cuando el pueblo de Israel sale de Egipto en una primera guerra con Amalek, y ese acontecimiento el Señor le pide que lo escriba. ¿Ya? Luego en Éxodo 24 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar de pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Fíjense que Moisés en su tiempo, él no estaba en una carpa ahí tranquilo, en una hamaca tal vez, echándose airecito. Moisés tenía mucho trabajo, tenía que ayudar al pueblo, juzgar al pueblo, escribir las palabras que Dios le revelaba, lo que él le hablaba, hablar, mandar a los hombres que leyeran esas palabras. O sea, era un trabajo 24/7, ¿ya? En Éxodo 34 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, para que conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Imagínense, hermano, el Señor está empujando a Moisés siempre a escribir. Números 33, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Cada jornada que vivió el pueblo de Israel, todo lo que ellos decían, lo que murmuraban, lo que vivió con Coré, lo que vivió con su propia hermana Miriam, lo que vivió con los hombres, con las guerras que experimentaron, hermanos, todo eso lo tenía que registrar. Entonces, el canon se empezó a formar desde Dios mismo. Él manda a Moisés a escribir, y ¿qué hace? Moisés obedece. Y después, en el Nuevo Testamento, se da testimonio de que Moisés era un hombre manso, ¿verdad? Y fiel en la casa de Dios. Acá me faltó una N, perdón, hermanos. Ahí en el Deuteronomio 4.2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, en lo que leímos hace poquito, ni disminuiréis de ella, porque guardaréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Avancemos. Deuteronomio 31: y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Josué 24:26: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Primera de Samuel 10:25: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Primera de Reyes: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Crónicas 29:30: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente o profeta, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Aquí hay 3 profetas, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos en aquella tierra. O sea que Samuel escribió Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, junto con Natán y junto con Gad.
O sea, cuando leemos Primera de Reyes, no solamente leemos un libro, leemos de puño y letra de Samuel. Precioso, hermano, glorioso. Segunda de Crónicas 20:34. Y los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Segunda de Crónicas 26:22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías. Segunda de Crónicas 32:32. Los demás hechos de Ezequías y los sus misericordias. Aquí todos están escritos en las profecías del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Jeremías 30. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Imagínense, hermano, que en estos versículos que estábamos viendo está casi todo el Antiguo Testamento. O sea, el canon del Antiguo Testamento lo hizo Dios. Interesante. Cuando digan, no, que el Antiguo Testamento lo escribieron los hombres, pero Dios se los mandó. No fue una idea de ellos, de decir, sería buena idea hacer tal cosa. Fue Dios el que manifestó la voluntad de escribir los textos. Acerca del Nuevo Testamento. El desarrollo del canon del Nuevo Testamento empieza con los escritos de los apóstoles. Segundo punto, hay que recordar que la escritura de las escrituras, o sea, la Biblia, primordialmente ocurre en conexión con los grandes actos de la historia de la redención, ¿ya? O sea que lo que hizo el Señor Jesús en su obra, ¿verdad? Cuando Él se manifiesta públicamente, los hombres, o en este caso los apóstoles, los tienen que llevar a todo el mundo. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando dice: y predicaréis las palabras del Evangelio en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra? Bueno, ellos lo que tenían que hacer era tomar la vida del Señor y escribirla, todo lo que Él hizo, ¿verdad? Escribirlo y anunciarlo. No podían hacerlo de memoria. Y fíjense en este pasaje que es el pasaje nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que está en Malaquías, último libro del Antiguo Pacto, y dice: he aquí, yo envío mi mensajero, o mi apóstol, ojo con esa frase, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Casi el último capítulo de Malaquías. ¿Y por qué es importante? Porque aquí habla de un mensajero que era Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego acá hay un punto y coma, aquí, dice, el camino delante, un segundito, ahí, dice, el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. O sea, va a mandar un mensajero y luego viene el Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está firmado por el Señor. Y cuando esto ocurre, entonces quiere decir que el Señor va a encomendar, ese Señor que viene a su templo va a encomendar algo. Fíjense en esta frase. Es primordialmente a los apóstoles a quienes el Espíritu Santo les da la capacidad de recordar con precisión las palabras y obras de Jesucristo e interpretarlas correctamente para las generaciones siguientes. Por eso el Nuevo Testamento consiste en los escritos de los apóstoles. En el Evangelio de Juan, Jesús les prometió 2 veces a sus discípulos la capacidad de recordar sus enseñanzas, a los que les llamó apóstoles después de la resurrección. El hecho de que ellos sean discípulos y luego pasan a ser apóstoles no es simplemente el hecho de que Dios les cambió la funcionalidad, ¿verdad? Sabemos que el ser discípulo es una funcionalidad, es alguien que aprende de, ese es un discípulo, alguien que aprende de otro, de un maestro. Pero ellos pasan de ser discípulos a ser apóstoles. Y la palabra apóstol es ser un enviado, pero ¿un enviado a qué? A evangelizar, ¿verdad? A propagar el mensaje de su maestro. Y si es así, ¿qué quiere pasar? ¿Qué buscaba el Señor? Que lo que Él vivió, el mensaje que Él trajo, se fuese propagando. Y vamos a ver estos 2 pasajes importantes. Juan 14:26 dice, vamos a leer primero, aquí me equivoqué, era 16, 13 al 15, perdón, hermanos. Acá, vamos a leer Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y fíjense en esta frase, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, esta frase contiene mucho poder, porque los apóstoles, ellos se acordaron de todo lo que vivieron con el Señor para poder escribirlo.
y para que haya una sincronía entre los evangelios. Fíjense en este verso: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es Juan 16, del 13 al 15, no Juan 13, ¿ya? Ahí hay que, cuando les mande después la PPT, hermano, va a ir corregido. Entonces el Señor dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, ¿verdad? Y luego dice, y os hará saber todas las cosas. Y esas todas las cosas son las que habrán de venir, pero también las que toma del Señor Jesús. O sea que la promesa del Espíritu Santo, no solamente para los apóstoles, no solamente fue la capacidad de servir al Señor y de vivir la vida cristiana, sino que también de propagar el Evangelio, y el Señor tenía que equiparlos. Y tanto el primer verso como el segundo, el mismo Señor se compromete con sus apóstoles a que Él les va a recordar por el Espíritu Santo todo lo que el Señor enseñó. Entonces, acá dice, con respecto a la autoridad de los apóstoles, ¿verdad? Estamos viendo quién les dio el permiso a los apóstoles de escribir acerca del Señor Jesús. Y fíjense en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, hablando el apóstol Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, este pasaje es tremendo para el tema que estamos leyendo, porque el apóstol Pablo está dándole, como reconfortando a los tesalonicenses, ¿verdad? De eso se trata, una carta de consolación, particularmente la carta a los tesalonicenses, y dice que ellos recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros. O sea, coloca, y nuevamente el apóstol Pablo, lo que ellos enseñaban a la misma altura del canon del Antiguo Testamento. Fíjense en Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, ¿qué cosa? Lo que el apóstol estaba enseñando. No desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué les parece ese enunciado? Ese enunciado no es para cualquiera, ¿verdad? Tiene que ser alguien que está completamente seguro de quién lo envía. Y Pablo, con su experiencia, y por eso Pablo siempre contaba su experiencia, está como 2 o 3 veces en la Biblia, la experiencia de Pablo, cómo él llegó a ser apóstol, y lo que el Señor le dijo, que él iba a ser una herramienta útil en sus manos. Entonces, si nosotros desechamos la palabra de Pablo, no desechamos a Pablo, sino a Dios. Interesante, hermano. Capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esa frase es la importante con respecto a este contexto, que está diciendo que lo que ellos dicen es Dios mismo hablando por ellos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es como en discurso de Dios. Que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, eso es algo que el Señor les mandó a decir. Interesante. No es cualquier cosa las cartas apostólicas entonces. Como algunos dicen, no, esto es para los judíos, esto es para los hebreos, no, que esto se lo escribió la iglesia de Éfeso. No, esto es palabra de Dios para los creyentes. Que la haya recibido los efesios, fueron los primeros hermanos que la recibieron, pero es para todos los creyentes. Más versos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea, ¿a quiénes? A todos los santos hermanos. ¿Qué les parece este verso? De este verso se despliega el hecho de que hermanos de la congregación de los tesalonicenses comenzaron a copiar la carta y a leerla y a enviarla a otras iglesias, hermanos. Aquí es donde el apóstol Pablo dice, os conjuro por el Señor, ni siquiera por él mismo. El apóstol Pablo le está diciendo, hermanos, vayan y expandan lo que el Señor habla por medio de los apóstoles. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Bueno, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea que el Señor le da la capacidad al apóstol a que no solamente enseñe una palabra, sino que también cambie la forma de vida de las personas. Eso no es de hombres, ¿verdad? ¿Por qué yo me sujetaría al apóstol Pablo a lo que él dice si no es Dios hablando por medio de él y con el testimonio que Dios dio de él, que es importante?
Fíjense en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, 14. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Tremendo verso, hermanos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿quién es Pablo y por qué yo tengo que obedecerlo, hermanos? Porque es el Señor hablando por medio del apóstol Pablo. Es el Señor. Más versos. Romanos capítulo 2, verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea que Dios respalda al apóstol Pablo y le da la responsabilidad, y no solamente la responsabilidad, sino la autoridad de que ese evangelio que se propaga se haga de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Escrita. ¿Por qué? Porque es confiable, se persevera para las futuras generaciones y se puede leer muchas veces. Gálatas 1 del 8 al 9. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio su Santo Espíritu. Capítulo 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Este pasaje es muy importante para nosotros los cristianos porque Pedro, que fue un discípulo del Señor directo, digamos así, respalda que lo que escribe Pablo es como si es como si fuese uno con él. O sea, lo que está diciendo Pedro es lo mismo que dice Pablo, Pedro lo respalda y digamos así, como que abraza, ¿verdad? Como que conecta los evangelios que se escribieron con las epístolas de Pablo. Es como lo respalda, le da una garantía, una seguridad. Entonces, hermanos, ¿qué les pareció acerca del canon? Interesante, ¿verdad? Hay varias cosas que ver, pero de manera concreta, el canon bíblico, ¿ya?, fue una voluntad de Dios. Eso es lo que podemos rescatar a nivel grande. Fue una voluntad de Dios. Y segundo, fue un mandato de Dios. O sea, Dios en su voluntad mandó a primeramente Moisés y a sus profetas y el Señor Jesucristo a sus apóstoles a escribir las escrituras, ¿ya? Ahora vamos a ver estas cuatro características de las escrituras. No son tan largas, así que vamos a avanzar rápido para que no nos retrasemos, amados hermanos. La autoridad de las escrituras. ¿Por qué las escrituras tienen una autoridad? La autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Cuando llegamos a este tema, a esta parte del estudio, a mí me hacía reflexionar esto, hermanos, porque a veces uno pretende leer ciertas porciones de las escrituras como agradables, incluso predicar, yo que comparto. A veces uno dice, voy a compartir de esto, pero nosotros no debemos compartir lo que a nosotros nos tinca, lo que a nosotros nos parece bien, sino que debemos compartir todo el consejo de Dios, aunque sea una palabra dura, aunque sea una palabra difícil, es nuestra responsabilidad, y animo a los hermanos que quieran compartir la palabra, de que nos dejemos respaldar por la autoridad de las escrituras, que es la palabra de Dios. Esto trae una responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ser la palabra de Dios y no ser mi palabra. Amén. Y fíjense en este verso que escribió Pablo a Timoteo, a su colaborador, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, cuando en la primera parte toda la escritura es inspirada por Dios, aquí está la autoridad de las escrituras. El apóstol Pablo, esta proclama que él tiene, que es potente, ostentosa, dice, y él mismo muestra por las escrituras en muchos pasajes acerca de la autoridad que Dios da y que es Dios mismo hablando en los escritos bíblicos, ¿ya? Entonces la autoridad de la escritura está respaldado por Dios y por ende le da autoridad al texto.
Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Esa frase más segura no solamente quiere decir que es confiable, sino también que es la palabra de Dios. Amén. A lo cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque estaría en contra de la voluntad de Dios, que Dios quiere que la palabra y su voluntad sean abiertas, expresas, ¿verdad? No sea algo cerrado, no sea algo gnóstico de iluminados, sea algo abierto. Al ser abierto, que sea juzgado por los hombres. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Interesante pasaje, muy usado en apologética, pero también para nosotros, hermanos, este pasaje es muy precioso. Principalmente, hermanos, porque nos muestra hacia dónde va el Señor con la Biblia. O sea, todavía no entramos a ver nada de lo que está en la Biblia. Estamos hablando acerca de la Biblia por medio de la Biblia, ¿ya? Y es el único libro que tiene esa capacidad, hermano. No hay otro libro sobre la faz de la tierra que tenga la capacidad de autorizarse a sí mismo, ¿ya? La autoridad de la Escritura con respecto a la inerrancia, hermanos. ¿Qué es la inerrancia? La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia, en los manuscritos originales, no afirma nada que sea contrario a la verdad. Esta declaración está ordenada de esta manera porque no quiere decir que todo lo que dice la Biblia, ojo con esto, sea, llamemos así, algo, no quiero decir verdadero, sino algo hecho o dado. ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo. En el Evangelio de Lucas se habla de ciertas ciudades, ¿ya? Que el escritor, en este caso Lucas, él conocía esas ciudades con tales nombres. Al pasar el tiempo, años, miles de años, esas ciudades cambiaron de nombre por conquista, por cambio de monarca y otras situaciones que pasaron. Entonces, cuando viene la Biblia a las manos de las personas, ellos decían, no, la Biblia no está mal en Lucas, y el libro de Lucas fue muy vituperado, llamémoslo así, fue muy puesto en cuestión, porque hablaba de lugares que no se llamaban así. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ellos, por la arqueología, lograron comprender que el libro de Lucas y los lugares que se mencionaban estaban acorde a los nombres de las ciudades anteriores a los actuales. Cuando eso sucedió, el libro de Lucas tomó más fuerza incluso que los otros evangelios con respecto a su veracidad. Entonces, lo que afirma la Biblia no es contrario a la verdad. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, cuando Judas roba de la bolsa de la ofrenda, ¿verdad? De lo que tenían los apóstoles y los discípulos del Señor, él está mostrando una verdad. Está mostrando algo que se asevera como una verdad. A eso se refiere con que los manuscritos originales no afirman nada que sea contrario a la verdad, o sea, a la situación que está aconteciendo, ¿ya? La Biblia siempre dice la verdad respecto a todo lo de lo que habla. Interesante. Fíjense el número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12:6. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a lo que en Él esperan. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La misma escritura dice que Dios, por cuanto en su ser Él es santo y puro, entonces sus palabras tienen estas mismas características. Y la Biblia, hermanos, es perfecta en ese sentido. Habla de situaciones que no son santas, pero el hecho de que ellas sean santas está diciendo que lo que aconteció es verdad. A eso nos referimos. O sea, toca temas de fornicación, adulterio, sí, temas complejos, pero son realidades, verdades, ¿ya? No porque toque temas, por ejemplo, cuando uno se acerca al libro de Salmos, al libro de Proverbios, al libro de Cantar de los Cantares, ahí se habla tipológicamente, se habla con figuras retóricas. Entonces,
Yo no puedo tomar lo que dice, por ejemplo, Cantar de los Cantares y asimilarlo como una verdad absoluta, si no es en el contexto en que esa verdad es expuesto. Cuando dice, por ejemplo, ahí en Cantar de los Cantares, si no mal recuerdo, capítulo 8, verso 8, dice, mi hermana, tenemos una hermana pequeña que tiene pocos pechos. Y dice, ¿qué pues haremos con ella? Y dice, si fuese, no recuerdo muy bien el pasaje, pero había una connotación y dice, y si fuese de tal manera, será un castillo de plata. Entonces uno puede decir, pero eso no es verdad. No, no, es una figura retórica en el contexto que habla de una realidad verdadera. ¿Se entiende, hermanos? Porque a veces uno podría pensar de que toda la Biblia es histórica, que toda la Biblia es literalista, y no es así. Hay profecías, hay figuras retóricas, hay metáfora, hay cantos, hay salmos, hay expresiones artísticas. Entonces, en sí misma la palabra es una verdad absoluta, pero que se manifiesta de diferentes maneras de leerla, ¿ya? No siempre se tiene que leer igual. Vamos a la siguiente página. Con respecto a la claridad, con respecto a la autoridad, hermano, hay muchos otros temas. Yo quise enfocarme particularmente en la inerrancia y en la autoridad que se le da a la escritura porque es como lo basal, es como lo nuclear. De ahí hacia arriba, hermano, o mejor dicho, de ahí hacia abajo, hay mucha profundidad que se puede seguir estudiando. La claridad. La claridad de las escrituras. Pregunta, ¿pueden solo los eruditos entender correctamente la Biblia? No. ¿Por qué? La claridad de las escrituras hace referencia a que han sido comunicadas por Dios de manera que pueden ser entendidas y accesibles por todos. El propósito de Dios es revelarse y darse a conocer a través de las escrituras. Fíjense en este salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo allí es una persona indocta, ¿ya? Una persona que no ha sido estudiosa, o sea, una persona sencilla, simple. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios dice no solamente tiene el hecho de la necesidad de ser entendida, sino que el hecho de que yo me acerque a ellas me ayuda a entender la misma Biblia. Imagínense, hermano, ¿qué otro libro tiene esta facultad, hermanos? De que cuando tú lo lees te hace más inteligente, más sabio, y mientras más sabio te hace con respecto a lo que estás leyendo, más entiendes y por eso te hace más sabio todavía. Preciosa es la escritura, hermano, es de un valor incalculable, es Dios mismo expresado, es su voluntad expresada. Fíjense en este Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si usted piensa que tiene poca sabiduría, lea la escritura y la escritura le va a ayudar a ser más sagaz, más inteligente, más sabio. Y uno puede decir, pero ¿cómo ocurre esto? Porque la palabra del Señor no solamente es texto, es vida de Dios. Por eso el Señor al pueblo de Israel le dijo, esto no es cosa vana, esto es tu vida. Tiene que ver con nuestra vida, amados hermanos. Entonces, el propósito de la claridad de las escrituras no es solo ser entendidas, sino también dar sabiduría al que no la tiene. Fíjense en Deuteronomio capítulo 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Hermanos, si la palabra del Señor fuera solo para eruditos, ¿por qué el Señor las manda a repetirla a los niños? ¿Verdad? O sea, deben ser entendidas aún por los niños, pueden ser entendidas por los niños. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Esto nos le está diciendo, acérquense al monje tal, vayan al erudito tal, al iluminado X. No, al pueblo se le manda que la palabra del Señor sea predicada, sea exhibida en las casas, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces la claridad de las escrituras, hermanos, nos muestra que es un atributo de las escrituras, particularmente de la Biblia, no hay más libros acá, tiene por importancia de que todas las personas que se acercan a leerla pueden entenderla, ¿ya? Ojo con esto, porque el apóstol Pedro nos escribía de que hay cosas difíciles de entender. Sí, hay partes de las escrituras que son más difíciles de entender, pero no por ende toda la Biblia es solo para eruditos, ¿se entiende? O sea, la base, la idea central de la escritura
es simple de entender. Que hayan momentos en los cuales hayan cosas que sean difíciles de explicar no quiere decir que el tema principal de las escrituras sea un problema que habla de la voluntad de Dios, ¿verdad? De la creación, de cómo se formó el universo, y sí, cosas complejas de entender, y cómo pasó esto, y cómo se le llevó a cabo. Claro, uno se mete ahí en temas, pueden ser difíciles de entender, pero el hecho de comprender de que Dios creó el universo es fácil de procesar para nuestra mente. Ahora vamos con la necesidad, el tercer punto de estos 4 puntos de las características de la escritura. ¿Para qué es necesaria la Biblia, hermanos? La necesidad de las escrituras se puede definir así. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Si pudiésemos dividir la escritura o decir cuáles son las 3 facultades o las 3 grandes áreas de la Biblia, son estos 3: el Evangelio, la vida espiritual y la voluntad de Dios. Toda la primera parte, el Antiguo Testamento, habla principalmente de la voluntad de Dios. Los 4 evangelios nos hablan del Evangelio del Señor Jesús, y las cartas apostólicas nos hablan de la vida espiritual de un hombre que ha entrado en el Evangelio. Se podría dividir en estas grandes áreas. No obstante, cada área en particular nos habla de la vida espiritual, nos habla un poquito de conocer la voluntad de Dios. En los evangelios nos hablan de la vida, o sea, todas hablan de estos 3 temas, pero si pudiésemos enfocarlo en estas grandes áreas, podríamos subdividirla así. Entonces, la necesidad de las escrituras tiene que ver con nuestra vida, porque sin el Evangelio estamos perdidos, o sea, nuestra salvación, no tenemos salvación en nosotros. Entonces, fíjense en este verso. Fíjense en lo que dice la Biblia acerca del Evangelio. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren apóstoles o enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o de los que anuncian el Evangelio, que significa buena noticia. La misma Biblia nos dice que se necesita gente, o se necesitan personas que lean la Biblia. Es como circular, la verdad, es como algo recíproco. La Biblia me dice: para que tú conozcas el Evangelio tienes que leerme a mí. Y cuando tú lees la Biblia dices: tienes que leer la Biblia. Es como, y sigues leyendo la Biblia, ¿por qué? Porque allí está el Evangelio. Es interesante, es como vida misma, es como la vida, es como los ciclos del agua, ¿verdad? El agua siempre se mantiene, ¿no? Ustedes han escuchado de este tema acerca de la energía, ¿verdad? Que la materia se va transformando, ¿verdad? Y que la energía va cambiando de estado solamente, va cambiando en una manera cíclica. Pues la vida de Dios es algo así. Está en las Escrituras, pasa al hombre, el hombre la expresa hacia las Escrituras y así, y viceversa. Se va moviendo en círculo. Y es un ciclo. Y aquí está el ciclo, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces la misma palabra te prepara, te habla, te genera fe, luego la expresas. ¿Y qué hace? Esa expresión trae fe, te prepara y la expresa. Y así se transforma la vida y así nosotros vamos siendo conducidos por el Señor. Con respecto a la vida espiritual, Mateo 4:4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que nuestra vida Zoe, nuestra vida espiritual, nuestra vida del Espíritu, está directamente relacionada con lo que dice la palabra de Dios. Verso de Deuteronomio capítulo 32, verso 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, la Escritura nos habla de nuestra vida diaria con respecto a la vida espiritual. Y también de la vida social, de la vida familiar, de la vida secular. Todas las maneras de manifestación del hombre
en sus expresiones personales y sociales, la misma palabra te ayuda y te enseña a llevarlas a cabo. Y por eso es esencial, hermanos, que los cristianos conozcan la Biblia. No solamente asistamos a reunión, sino que las conozcamos, las manejemos, las sepamos usar, sepamos dónde están los versos. Y con respecto a la voluntad de Dios, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Con respecto a esto, el mismo verso anterior, pero aquí hay una voluntad de Dios, ¿verdad? Acá cuando dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta frase que está aquí nos hace referencia a la voluntad de Dios de que quiere salvar al hombre. Nosotros debemos saber que Dios salva, que Dios perdona, que Dios santifica, que Dios llama, que Dios espera, que Dios ama, que Dios ilumina y todas las facultades de Dios. Esa es la voluntad de Dios, o sea, todo lo que Dios quiere hacer. Y cuando nosotros ignoramos esto es porque hay un déficit en nosotros que necesitamos llenar. Y ahí está la necesidad de la Escritura. Sin las Escrituras nosotros no sabríamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sabríamos cuál es la voluntad de Dios cuando yo estoy enfermo, cuando estoy pobre, cuando estoy rico, cuando tengo hijos, cuando no tengo hijos, cuando estoy en diferentes situaciones. Necesitamos las Escrituras para conocer esa voluntad, qué es lo que Dios quiere al respecto. Fíjense en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense en esta frase, para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuevamente el apóstol Pablo nos insta no solamente a saber cosas de la Biblia, sino que nuestra necesidad es que las Escrituras nos hablan de la voluntad de Dios. Otro verso en Efesios, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Último punto, se alargó un poquito, hermanos, casi 1 hora y media, llevamos 1 hora 20. Último punto, suficiencia. ¿Qué es la suficiencia? La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Este tema es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestros hermanos en la fe han escrito libros para interpretando algún pasaje, libros para tocar algún tema que habla la Escritura, pero todos esos libros, todo lo que predicaciones que usted pueda escuchar en YouTube, en su iglesia local, donde usted vaya, todo eso tiene que estar dentro de la Biblia misma. Si no está allí, hay un problema con esa expresión acerca de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios mismo, en su revelación, en la Escritura, Él, por el hecho de que haya un canon y que haya una voluntad de Dios, nos expresa todo lo que Él quiere que sepamos de Él. Esto es muy importante, hermanos, porque hay preguntas que salen de esos límites. Por ejemplo, un tema clásico que se me ha preguntado muchas veces, dice, hermano, pero ¿existieron o no existieron los dinosaurios? Yo siempre respondo esto, hermano, frente a esa pregunta, hay miles de temas mucho más importantes que analizar. Y aunque la Escritura habla como 2 o 3 versículos acerca de animales gigantes y todo ese tema, pero la voluntad de Dios y la suficiencia de las Escrituras nos hablan de lo que Dios quiso revelarnos. Hay cosas que, por ejemplo, hay unos hermanos que hablan acerca de los extraterrestres. Y hay extraterrestres, ¿y qué hay afuera del universo? ¿Y por qué el universo se expande? Hermano, las Escrituras tienen un punto, tienen un fin. Y nosotros debemos centrarnos en ese fin para no perder nuestra conexión con el Señor. Imaginémonos que usted tiene que rendir un examen de matemáticas acerca de ecuaciones. Pero como las ecuaciones, hay ecuaciones primer, segundo, tercer grado, hay cálculo integral, etcétera, etcétera, y yo me pongo a estudiar acerca de, hermano, no sé, cálculos con integrales,
y la prueba es de ecuaciones de primer grado, cuando yo tenga que dar la prueba, ¿qué va a pasar? Me va a ir mal. ¿Por qué? Porque en vez de enfocarme en lo que Dios me quiso revelar, mi mente me engaña y me lleva a otras áreas que Dios no quiere que pase yo mi mente por ella. Y eso se llama una vanidad mental. Una manera de decir, es como las personas que empiezan a filosofar con respecto, no sé, hermano, a la inexistencia de algo, al unicornio. Hermanos, enfoquémonos en lo que Dios quiso revelar. ¿Por qué? Porque allí es donde está la riqueza de Dios, ahí es donde yo puedo que mi alma sea llena. Todos los otros temas que pueda uno llegar a pensar van a quitarme el tiempo y me pueden engañar, hermanos. Ese es un problema muy grave hoy en día también, de que hay mucho material extra bíblico y que nosotros debemos validar si están dentro de los límites que el Señor me quiso enseñar en su palabra. Si no están ahí, mejor ese plato, no me como ese postre, dejo y me como lo que el Señor me ha preparado, que está en las Escrituras. Fíjese en 2 Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Precioso pasaje para Timoteo, hermanos, ya en la vejez de Pablo. Él está diciendo que se enfoque, ¿verdad? Persiste en lo que has aprendido, persuádete, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Precioso pasaje, hermano. O sea, no nos desenfoquemos, no nos pongamos a pensar en cosas del futuro y qué pasa con el pasado y qué pasó con el velociraptor y qué pasó con el dragón de cómo y los dragones escupían fuego en la Edad Media o no escupían fuego. Hermanos, temas así dejémoslos para los momentos de ocio. Nuestro estudio, nuestra preparación debe estar basado en el Evangelio del Señor Jesús. Allí hay riqueza, allí yo voy a ser transformado, allí yo voy a tener sabiduría. No nos vayamos tan allá, ¿verdad? En otros temas. Enfoquémonos en lo que el Señor nos ha dejado. 2 versos más para terminar. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y fíjense el medio, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este pasaje es muy precioso, hermanos, porque nos está diciendo que hay cosas que hacer en nuestro corazón, hay cosas que preparar. Tenemos que ir de la fe al amor, como dice 2 de Pedro. A vuestra fe añadid virtud, a la virtud conocimiento. Conocimiento, dominio propio, amor fraternal, paciencia. Hay otras cosas más y después dice amor. Perdón, hermano, no me acuerdo ya del pasaje muy bien, pero tiene que ver con eso, hermano, de ir a nuestra fe capacitándola por medio de lo que Dios quiere que la capacitemos. Usted no le meta... usted ha seguido una receta en YouTube. Yo a veces he cocinado y uno sigue una receta en YouTube. Por ejemplo, vamos a hacer cazuela. Entonces yo voy, tomo la papa, en la receta me dice, tomo una papa, la pela, la hierve al agua, zanahoria, pollito, etcétera, etcétera. Y ya a mí se me ocurre echarle, no sé, por mano, chancaca. Ya le echo eso, le echo a perder eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es parte de la receta. Así también nuestra fe, hermanos, para que sea una fe preciosa, como el oro en el crisol, ¿verdad? Una fe probada, una fe bonita, una fe contundente, poderosa, agreguémosle lo que el Señor quiere que nuestra fe tenga. Amén. No llenemos nuestro corazón de cosas que el Señor nos ha mandado. Una pregunta para ya finalizar, hermanos. Una aplicación personal en nuestro corazón. Y dice así: en el proceso de crecer en la vida cristiana y ahondar su relación con Dios, aproximadamente ¿cuánto énfasis ha puesto usted en la lectura de la Biblia misma? ¿Cuánto a leer otros libros cristianos? Como dije, muchos hermanos escriben cosas preciosas, pero no pueden opacar nuestra lectura de la Escritura. Al procurar saber la voluntad de Dios para su vida diaria, ¿cuál es el énfasis relativo que usted asigna a leer la Biblia misma o a leer otros libros cristianos? ¿Piensa usted que la doctrina de la suficiencia de la Biblia le hará poner más énfasis en leer la Biblia misma?
El hecho de haber escuchado esto, hermano, de haber entendido de que estas características que vimos a lo largo de este primer tema validan que la Biblia nace de Dios, que es un fruto de la voluntad de Dios y que Dios se las llevó a usted, hermano, a mí, a cada uno en lo particular, a hombres creyentes, al mundo mismo. Dios le ha regalado su voluntad expresa, escrita, confiable, que ha sido intentada ha intentado destruirla por medio de muchos años. La Inquisición, la escondieron, la pusieron en lenguaje complicado. Todo eso en la historia, que es parte también de la base de la Biblia, pero que no vimos hoy día, porque quisimos personalmente sentir del Señor que nos enfoquemos en la palabra, por la palabra misma, ser lo más bíblico posible, pero aún así, hermanos, todas esas cosas nos tienen que llevar a amar más las Escrituras. Hermanos, y con esto finalizamos. Amén. Muchas gracias por su atención a los que pudieron estar. Hermanos, perdón por el corte. La verdad es que fue un tema de mi equipo que se me reinició. Así que vamos a subir esta segunda parte con la ayuda del Señor. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, está el WhatsApp o el chat de Teams. Voy a leer acá. Bueno, acá hay varias cosas que han colocado los hermanos. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, aprovechando que nos quedan ahí 20 minutitos antes de las 9. Pueden activar su audio, hermanos. Perdón, no se lo había mencionado. ¿Alguna reflexión que quieran compartir? Levanta la manita. Está listo para hablar. Ahí la manita, Carmen. Levanta la mano. Mi hermano, bueno, primeramente darle gracias al Señor porque nos permite a todos los hermanos poder participar de esto, hermano, y gozosas porque el Espíritu Santo nos va mostrando, guiando, conduciendo y nos va también. Hay algunas cosas que ya uno las había escuchado y otras totalmente nuevas para nosotros. Primeramente darle las gracias al Señor por él. Y bueno, yo veía en esta revelación de Dios, que claramente es su revelación especial, textual, oficial de nuestro Dios, ¿no es cierto? Y vemos cómo Dios tomó a estos hombres, los condujo, los guió por medio del Espíritu Santo y esta palabra tan maravillosa que Él mismo se encargó de custodiarla, hermano. Eso es lo más precioso de todo esto. Así como usted decía que había hombres que siempre a uno le salían al encuentro y le decían, sí, pero fue escrita por hombre, tiene errores. Y aquí vemos que no hay errores, porque fue Dios mismo el que custodió por medio del Espíritu Santo que esta palabra llegase conforme a su voluntad. Y luego yo reflexionaba también, hermano, con respecto a lo del canon bíblico, que sabemos que es la regla por la cual nosotros también nos guiamos, es como una vara, ¿no es cierto? Y vemos que en este canon bíblico del Antiguo Pacto, el mismo Señor Jesús finalmente es quien lo valida, ¿no es cierto? Tenemos ahí textos en el Nuevo Testamento donde el mismo Señor da a entender esto, cuando Él había resucitado y aparece a los testigos de Maús y les recuerda por el camino y les dice que ahí estaban Moisés, los profetas y los salmos. Entonces el mismo Señor Jesús valida el canon del Antiguo Testamento. Amén. Y en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo quien valida, ¿cierto? Eso es maravilloso, saber que tenemos el Espíritu Santo hoy también en medio nuestro, mostrándonos, enseñándonos, guiándonos. Principalmente lo más maravilloso es llevándonos al Hijo, porque estamos en el Hijo y todo fue hecho por el Hijo. Entonces de eso le doy gracias a Dios porque nos permite a través de esta revelación y que ahora está escrita, ¿no es cierto? Amén. Ahora es textual, la vemos ahí en la Sagrada Escritura,
Y bueno, pedirle al Señor que nos ayude para ir comprendiendo todas estas cosas maravillosas. Que lo único siento yo en mi corazón, hermano, que es el propósito de acercarnos cada día más a su Hijo. Eso, Amén. hermanito. Amén, mi hermanita, amén. Así es. Hermano Alexis. Dice, ahí tenés la mano. Ah, ahí sí. ¿Se escucha el método? Sí. Sí. Yo quisiera agregar respecto al tema de cómo los hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron registrar estas cosas, hacer al alcance de que ya ese canon se cerró. Amén. O sea, ya no hay personas que puedan agregar algo más a lo que el Señor por su Espíritu puso en la Escritura, en la Biblia que nosotros conocemos. Han habido personas que han intentado hacer eso, como tenemos, ¿cierto? Al de los mormones, ¿cómo se llama? Smith, Smith, John Smith. O Joseph. John Smith, él quiso agregar esto algo más a lo que el Señor había dicho, ¿cierto? De una forma muy aberrante, y muchas otras personas también, el mismo Islam, cómo se hizo, los testigos de Jehová, personas que han intentado agregar cosas a la Biblia que no están. Y eso ha generado un deterioro de la fe en personas que han creído una mentira. Entonces quisiera hacer ese recalco, hermano, que lo que es primero es la escritura y lo que el Señor nos habla a través de la Biblia. Por eso es bueno priorizar la Biblia antes de algún libro cristiano o algo así, porque la errancia del libro cristiano que habla acerca de la escritura está latente, Así es. pero la escritura no tiene errores, hermano, no se contradice, es completamente perfecta. Bueno, eso, hermano, quería agregar. Amén, mi hermano. Amén, gracias por los aportes. Manita Nicole. Buenas noches, hermano. Ah, mano patito. Estamos aquí desde el teléfono de la hermana Nicole, así que Amén. los saludo, hermano, en la paz del Señor a todos mis hermanos. ¿Cómo se llama, hermano? Acá se ha cortado, yo creo que le ha pasado todo, se ha cortado en varias oportunidades la transmisión, como que queda pegada. Entonces, hay una parte que usted habló que no alcancé como a escucharla bien, y que hablaba de ciertos libros, ¿cierto? Como cantares, ¿cierto? Que usted citó un texto, es así, que tiene como otro tipo de interpretación, ¿eso es lo que entendí yo? Claro, más que nada es que hay libros que no se pueden estudiar de la misma manera como si estudiásemos un libro histórico. Por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes son libros históricos de acontecimientos que sucedieron, pero yo no puedo aplicar las mismas reglas de estudio o de la misma manera de leer como leo literalmente, por ejemplo, Cantar de los Cantares, que es un libro de figuras retóricas y Ya, de figuras también poéticas. Porque si intento decir que de todo lo que dice Cantar de los Cantares es histórico, me voy a confundir y voy a entrar en pensar de que la Biblia tiene errores. Así como Apocalipsis, que es un libro profético, que también tiene figuras, y que bebe o toma o vive mucho Apocalipsis de eventos que fueron revelados a Daniel. Entonces, también allí hay que entender de que hay libros que tienen características diferentes y que se debe leer con esa visión. ¿Amén? Eso mismo. amén. Eso, este es el texto que usted quiso decir, hermano. Cantares 8 dice: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Ese es el texto que quería Exacto, decir, hermano. hermano. Claro, Eh, imaginémonos, yo tengo una hermana chica y tomo ese texto literal. Así como voy a edificarle un palacio de Eso cosas. es, ya. Eso, hermano. Eso que Amén. quería usted, mi hermano. Gracias, Amén. hermano. Amén. Padre del Señor. Para el Señor, mi hermanito Pato. Amén, hermanos. ¿Alguien más? ¿O finalizamos por acá? Vi que alguien colocó algo en el chat, creo. Bueno, Daniel Jara escribió: los eruditos Norman Geisler y William Nix
concluyen que la Biblia tiene un 99.5% de pureza textual. Interesante, hermanos. También agregó que el doctor John McCrae corroboró lo registrado por Lucas sobre el censo, la existencia de Nazaret y la matanza de Belén, etc. O sea, otros hermanos han ido validando lo que dicen los escritos antiguos y van dándole fuerza y también respaldo a lo que escribieron nuestros hermanos en el primer siglo. Y el hermano Alexis escribió, Isaí Baceta, Lucas 24, cuando el Señor exhorta a los que van camino de Emaús, les habla de cómo las escrituras, desde Moisés y pasando por los profetas, hablan de él. Ahí confirma parte del canon del Antiguo Testamento. Con lo que mismo que decía la hermana Carmencita, que hay muchos textos donde el Señor mismo habla de los textos del Antiguo Pacto y que son palabra de Dios. No quise poner todos los textos porque eran muchos, pero sí, hermano, como les dije al principio, esto es muy superficial lo que vimos y que cada uno puede ahí interiorizarse, avanzar en leer acerca de estos temas. Hermano Daniel. Hermanito, yo tengo una consulta. Claro. ¿Qué siempre se ha escuchado sobre otros libros que son de la Biblia y, por ejemplo, los contiene la Iglesia Católica? Que son, bueno, libros apócrifos, ¿qué función cumplen? ¿Cómo se relacionan con los libros que están ahora? O, si me podría explicar un poquito, amigo. Amén. Principalmente los libros apócrifos son libros que no es que sean libros que sean falsos en el sentido de que hablen de alguna mentira, pero lo que se revela es que esos libros son escritos antiguos, ¿ya? Pero que no fueron inspirados por Dios, sino que son libros netamente de temas, pueden ser temas históricos, temas de algún erudito de la época, y que los hermanos en los concilios que han venido teniendo desde el tiempo antiguo, desde los apóstoles hacia adelante, no tomaron como una injerencia en la voluntad, en los tres portes que vimos de al final, ¿verdad? De que hablen del Evangelio del Señor, de la voluntad de Dios y de la... ¿Perdón? Que sean inspirados por... Y que sean, llamemos, inspirados para la voluntad de Dios. Son libros que hablan de temas históricos como la guerra de los Macabeos, el libro de Judith, temas como vivencias de personas, pero donde Dios particularmente no se evidencia como un respaldo de que Dios haya enviado eso como una revelación de Él, como sigue en los evangelios, aún en los libros históricos que tenemos. Dios manifiesta su voluntad por medio de sus profetas, habla con los reyes, exhorta, reprende, castiga, consuela, sana. Entonces ahí hay una revelación de Dios. En estos otros libros, no. ¿Pueden leerlo, hermano? Yo me leí hace un tiempo atrás los Macabeos que hablan de la guerra que hubo, algunas situaciones que tienen que ver con Israel, pero cuando uno los lee no tiene mayor revelación de parte del Señor. Y también hay libros apócrifos que son evangelios, y que aquí hay un tema con ellos que tienen que ver con, por ejemplo, el evangelio de Felipe, el evangelio de Judas, el evangelio de María, que salió hace unos años atrás, que causó tanto revuelo, que tienen que ver con esa como instancia, como que no están dentro de los libros que fueron escritos por los apóstoles o las personas que tuvieron directa relación con el Señor Jesús. Entonces son libros muy tardíos en el tiempo, o sea, son muy actuales para nosotros y que hay muy pocas copias, o sea, no estaba hablando más de 1 o 2 copias. Entonces, como no están a la altura de lo que el Señor resguardó con los primeros textos bíblicos, como lo que es el Antiguo Pacto y las cartas de los apóstoles, estos libros no fueron enviados a las iglesias, ¿ya? No fueron parte de la doctrina de los apóstoles y profetas, sino que son textos que hablan de Jesús, pero ese Jesús que mencionan tiene aspectos que no compatibilizan con el core, llamemos así, como el núcleo, con el canon de lo que sí hablaban los apóstoles, que había una sincronización, había una armonía entre los apóstoles. Entonces todos estos libros del Evangelio de Judas, el Evangelio perdido de Pedro, el Evangelio de Felipe, cuando uno los lee, nota que no están en sincronía, que no es parte de lo que Dios quiere revelar, de la revelación del Señor, sino que son escritos cortos, son escritos ambiguos, hierran mucho en temas de tiempo, de lugares. Entonces
eso los hace poco creíbles y porque no fueron parte de lo que los apóstoles llamaron así a la iglesia a leer y a participar. Principalmente por eso, mi hermano. Gracias, Mito. Amén. Amén, mis hermanos. Mire, gracias al Señor cumplimos. Había dicho de 7 a 9, así que estamos ahí justo. Y bueno, mi hermano, la paz del Señor. Espero que haya sido... se preparó con mucho cariño la PPT y toda la información. Se las voy a enviar, hermanos, amén, para que si quieren leerla, ahí están los versos, si quieren estudiarlo. Si alguien quisiese profundizar, ahí están los textos, están los versículos. Y está la información disponible para la iglesia. Amén, mis hermanos. Así que me despido, un abrazo, paz del Señor, que tengan una buena semana, que el Señor les guarde. Y hasta acá llegamos con la transmisión grabada. Amén. Paz del Señor, amados hermanos.